nosotros podríamos decir que todas las aulas son heterogéneas. A veces, en broma, algún docente me dice, pero me tocó un grupo re homogéneo, ¿no? Perdón, no, me dice al revés, ¿no? Re heterogéneo. Y nosotros le decimos, no, si encontrás un grupo, porque dice re homogéneo, qué bueno que eran antes los re homogéneos. Bueno, si encontrás uno re homogéneo, mandanos fotos, avisanos, porque no hay grupos homogéneos. El problema desde esa mirada, y por eso algunos autores, cuando hablan de qué modelo de escuela venimos, hablan de esto. Venimos de escuela de talle único, con una metáfora muy linda que dice que si uno le comprara remeras a sus alumnos en la escuela homogénea, compraría un talle para todos. Y seguramente a algunos la remera no le entra, a otros le queda grande, ¿no? Tampoco compraríamos 30 remeras si tenemos 30 alumnos, porque no se trata de la educación personalizada de la década del 50, pero en principio compraríamos 3 o 4 talles, intentando que todos nuestros alumnos en alguno de esos talles de remera entraran. Entonces tenemos hoy un aula, y la escuela rural la tiene por su propia característica, pero piensen en las aulas no solo de las escuelas rurales, donde la diversidad que traen los estudiantes que están adentro de esas aulas son de todo tipo, cultural, de trayectoria, de intereses, de modos de aprender, de modos de ser inteligente, de, por supuesto, contextos variados socioeconómicos, de distintas culturas, y todo eso está dentro del aula, y todo eso hace la diversidad. Y también un niño con necesidades educativas especiales. Entonces, hay una primera idea de salir de esta escuela homogénea, que la tenemos de la época de la generación del 80, de Sarmiento, donde la revisión histórica hoy pone en tela de juicio si efectivamente se logró aquello que la escuela de 1880 planteaba, ¿no? Que era intentar homogeneizar a los inmigrantes que venían, y esta idea de conformar una nación y una cultura común para todos, en una discusión bastante fuerte, que es si uno le da lo mismo a personas que necesitan cosas diferentes. Y esa discusión de la equidad, de la igualdad de oportunidades, está puesta en tela de juicio con esta escuela homogénea. Por supuesto que algunos, cuando conversamos sobre esto, dicen, bueno, yo soy alumno de esa escuela homogénea y tan mal no me fue, ¿no? No estamos diciendo, uno tiene que mirar en función del contexto en que hablamos de la escuela homogénea. Pero esa escuela homogénea fue de 1880 y estamos en el 2019 y tenemos muchas aulas que se comportan como si fueran aulas homogéneas, donde el niño que no responde a lo que supuestamente es la media, y vaya a preguntar, porque la media de qué, ¿no? ¿La media de qué? Espero que de edad no sea la discusión, ¿no? Pero a media de que vieron, a los docentes nos formaban y nos decían, ustedes tienen que hablarle al alumno promedio. Bueno, la pregunta es, ¿promedio de qué? ¿No? Y cuando uno piensa en ese espíritu de promedio, uno piensa entonces quiénes son los alumnos que van en ese medio, y quiénes van abajo, y quiénes van arriba, y en realidad volvemos a la pregunta de ¿a qué llamamos alumno promedio? Nosotros tenemos algunos aportes, ustedes no ven nada porque está oscurito, pero les voy a compartir. Nosotros, para mirar la escuela desde la perspectiva heterogénea, tomamos muchos aportes de Duvet, que Duvet nos muestra algunas cuestiones vinculadas a la necesidad de que la escuela ponga acento en el reconocimiento y en la valorización de las subjetividades,
Dubet pone en cuestionamiento esta idea de cómo, recuperando una viejísima idea que es aprender haciendo. Ahora está muy de moda aprender y enseñar a través de proyectos, el ABP, ¿no? Y parecería que ahora todo el mundo corre al ABP, y hace un rato corríamos a las inteligencias múltiples y antes al aprendizaje cooperativo, y así vamos, ¿no? Saltando de tema en tema, cuando en realidad hay que volver a revisar cuál es el sentido que tiene hoy enseñar, cuál es el sentido que tiene hoy ir a la escuela, cuál es el sentido de la pregunta de qué se pierde un alumno que faltó hoy a mi clase. Y muchas veces el alumno dice: lo que me perdí, lo busqué en internet y lo encontré. Y entonces uno dice: algo pasó en la clase, que no es lo que queremos que suceda. En la clase suceden cosas, uno diría, deberían pasar las cosas no googleables, ¿no? Aprender a pensar, aprender a trabajar con otros, aprender a ser ciudadano, aprender a pedir por nuestros derechos, pero aprender también a dar, aprender a mirar críticamente. Eso Google por ahora no lo enseña. Y sí tiene sentido la escuela. Entonces, Dubet también se pregunta que si nosotros necesitamos esa idea de reconocer las subjetividades y la diversidad, pero sin olvidarnos que también necesitamos algo común. Yo voy a la escuela no solamente para desarrollarme autónomamente y ser un sujeto, sino también tengo que tener algo en común con quien está sentado al lado mío, tengo que tener algo en común porque soy parte de un colectivo, tengo que tener algo común porque me constituyo como ciudadano argentino. Y entonces, ¿cómo equilibramos esta idea del reconocimiento individual del sujeto y al mismo tiempo cómo buscamos lo común, ¿no? Y esta es una preocupación de esta perspectiva de cómo miramos. Y también reconocer que la masificación ha permitido el ingreso de muchos, pero no ha resuelto el tema ni de la equidad ni de la igualdad de oportunidades. O sea, tener muchos chicos en el sistema no garantiza ni que aprendan ni que egresen de la escuela con los aprendizajes, capacidades, competencias, valores necesarios. Entonces, tenemos que seguir velando no solo por el ingreso, sino por el modo en que están adentro, o sea, cómo permanecen en la escuela y cómo van a egresar de esa escuela. Entonces nos preguntamos un poco qué le pedimos a esta diversidad, a esta mirada heterogénea, y le pedimos varias cosas. La primera, una cuestión de cambiar la mirada, cambiar la actitud. Yo cuento siempre porque la recuerdo con mucha fuerza, a mi maestra de primer grado, la señorita Clara, que en la escuela, yo iba a la escuela en Buenos Aires, en la escuela número 18 del Consejo Escolar Quinto, en Parque Patricios, ahí en diagonal donde estaba la cárcel de Caseros. Y la escuela era mixta hasta cuarto grado, hasta que los varones se ponían, riesgosos, y ahí los echaban de la escuela y nos quedamos las chicas solas. Y la maestra le decía a mi compañerito de banco todo el tiempo: es que a vos no te da la cabeza para aprender. Y nosotros, por supuesto, a los 6 años, lo único que sabíamos que eso no era lindo lo que le decía, pero no entendíamos el sentido. Y uno diría: hoy no es políticamente correcto decirlo. Ahora, eso no quiere decir que haya desaparecido esta idea de que a algunos la cabeza no le da, porque mira de qué familia viene, porque vos no sabés lo que es el hermano, ¿no? Un montón, absolutamente. Con lo cual, ¿qué le pedimos a la mirada diversa? Que deje de identificar la diversidad con la dificultad, con el problema. Si nosotros pensamos en esa escuela homogénea, podríamos
podríamos decir que el niño problema, la escuela homogénea no lo puede contener. El niño problema, vieron, hay que o sacarlo de la escuela o no dejarlo ingresar, o como decía alguna vicedirectora también de esa escuela, decía, lo mandamos, y lo decía casi como una broma ella, ¿no? Lo mandamos a reparar a la psicopedagoga y cuando lo repare, que vuelva a la escuela, ¿no? En esta idea de que hay una manera de ser normal en la escuela, ¿no? Y no tener problema. Y hay otras maneras que si funcionan, no funcionan bien, hay que hacer algo con eso para volver a la normalidad. Entonces necesitamos trabajar para cambiar esta idea de que lo diverso no es problema, lo diverso enriquece, lo diverso muestra otras perspectivas, muestra otros mundos. Necesitamos reconocer, y uno dice, obvio que no hay dos alumnos iguales, pero bien, ese obvio es discursivo. Necesito en la propuesta pedagógica que aparezca la idea de que no hay dos alumnos iguales. Y fíjense, ahora con este ejemplo del trabajo por proyectos, es bien interesante la manera en que se adopta una propuesta que es bien interesante, porque trabajar por proyectos es súper interesante. Ahora fíjense cómo se adopta ajustándolo a una mirada no diversa. Diseño el proyecto de la A a la Z, yo, y se los propongo. Y digo, el producto final es un diario mural. Y entonces, el proyecto está totalmente formateado por mí. La pregunta es dónde entra la diversidad. Si yo sé cómo empieza, sé los contenidos que voy a abordar, sé los recursos que vamos a usar y sé el producto final. La pregunta es dónde está el protagonismo del alumno. Cero. Entonces, la metodología no es el problema es cómo interpreto esa metodología en función de pensar en un aula homogénea o en función de pensar en un aula heterogénea. Y lo tercero, que ustedes como escuela rural lo saben muy bien, pero esto no sucede en las escuelas no rurales, que nadie aprende ni lo mismo ni al mismo tiempo. Nadie. En este ejemplo, miren, si cuando supongamos que fuera una clase, un curso, y yo me parara cuando termine esta actividad en la puerta y les preguntara a cada uno, díganme las dos ideas que se lleva de este encuentro. ¿Ustedes creen que tendrían las dos mismas ideas todos? Ahora, yo estoy hablando lo mismo para todos. ¿Está bien? No va a suceder nunca que se vayan todos con las mismas ideas. Ustedes me dirán, bueno, pero entonces ¿dónde está tu intencionalidad pedagógica? Yo diría, hay dos ideas que yo quisiera con propósito pedagógico que se lleven todos. Para eso voy a tener que trabajar con muchas propuestas. Y sobre eso voy a insistir. Y vamos a hacer una actividad y un ejercicio, una lectura y un proyecto. Sobre las otras 400 cosas que yo les digo, cada uno se va a llevar lo que quiere, lo que puede, lo que le interesa. Y cuando planteamos esto, los maestros me dicen, pero ¿cómo se van a ir de la escuela sabiendo cosas diferentes? Y yo digo, miren a los contadores cuando blanquean, ¿está bien? Va a suceder igual. Lo que yo quiero es que en lugar de que suceda espontáneamente, yo quiero intervenir sobre esas dos ideas que quiero que se lleven todos. ¿Por qué? Porque las considero relevantes para el aprendizaje, porque considero que todo alumno tiene que salir alfabetizado de la escuela. Y esas ideas las voy a sostener y voy a garantizar como derecho que todos los estudiantes se las lleven. Las otras 1500, cada uno se va a llevar lo que puede. Y si no, fíjense las investigaciones que hay en el mundo que le preguntan a los estudiantes cuando egresan de la escuela, les hacen preguntas, después al año, a los 2 años, a los 3, a los 5, y empiezan a mostrar el conocimiento
olvidado. Aprendido, aprobado y olvidado. ¿Cuánto conocimiento olvidado tenemos en nuestro haber? Mucho, mucho. Y peor ahora, donde tenemos mucho más acceso a la información, donde tenemos más cantidad de supuestamente contenidos para aprender. Y el tiempo es el mismo y la memoria, tiene la capacidad que tiene, pero ¿qué tenemos? Muchos dispositivos. ¿Quién de ustedes se acuerda hoy los teléfonos de sus amigos? Ahora, antes de la tecnología teníamos los teléfonos acá. Ahora la pregunta sería, ¿deberíamos trabajar para que se aprendan todos los teléfonos de memoria? Pero no tendría sentido. Y ahí volvemos a la pregunta de ¿qué vale la pena enseñar hoy? ¿Cuál es el sentido de aquello que enseñamos? Acá tienen dos ejemplos que a mí me gusta mucho compartir. De aquel lado tienen un pedacito muy lindo de un libro que se los recomiendo mucho, de Teresa Punta. Teresa Punta fue directora de escuela en la provincia de Chubut y supervisora, trabajando en escuelas muy vulnerables en Chubut, y tiene un libro que se llama Señales de Vida, y tiene un segundo que sacó este año, que cuando el alemán me deje les voy a decir el título del segundo. Y Teresa tiene un concepto ahí divino que habla de los desajustados. Y ella dice, si en la escuela sacáramos de la escuela a los niños desajustados, nos quedaríamos sin alumnos en la escuela. Porque uno es desajustado por conducta, el otro es desajustado por historia familiar, el tercero es desajustado porque no le gustan las matemáticas. Nos quedaríamos sin alumnos en la escuela. Entonces, cambiemos el concepto de desajustados. Y por el otro lado, de este lado, es Joaquín es un chico de 9 años que yo estaba, de verdad que de casualidad, en el grado. Cuando estaban con la maestra, venían trabajando una unidad sobre el tema de la diversidad, los diferentes, los iguales, leyendo cuentos y demás. Y él dijo esto, que la verdad que lo registré, porque eso dio lugar después a todo un maravilloso trabajo de intercambio con todo el equipo docente de la escuela. Él decía, en la clase los maestros les dan más importancia a los chicos que no aprenden matemática, a los que tienen dificultades en matemática, y él decía, me parece bien. En educación física le dan más importancia a los que juegan muy bien al fútbol o algún deporte, porque vamos a competir a los torneos y me parece bien. Y entonces él dice, y a mí, ¿no? Que, fíjense, soy bueno en matemática y malo en educación física, ¿quién se ocupa de mí? Esta idea de, ese es el alumno promedio, no molesta, le va bien en lo difícil que siempre es matemática, en educación física no importa porque los mejores van a jugar. Y él trajo esa idea, que fue toda una discusión interesante acerca de dónde está ese alumno que no es ni muy bueno ni muy malo, cómo queda muchas veces diluido, porque mientras no moleste, ¿no? Funciona y absolutamente. Entonces, ¿cómo nosotros en la historia de pasar del aula homogénea al aula heterogénea, cómo se visibiliza esa idea? Yo les decía hace un ratito que en la escuela homogénea se visibiliza la diversidad como un problema. Si uno siguiera históricamente, el segundo momento identifican la diversidad como desigualdad socioeconómica y aparecen muchas propuestas en las escuelas de actividades compensatorias. Por ejemplo, si no va bien en matemática a la mañana, ofrecerles un taller a la tarde de matemática porque en la casa no tiene quien los ayude. Entonces hacemos una actividad compensatoria que mejora
la mirada sobre el problema, pero la pregunta es ¿quién va al taller compensatorio de la tarde? El que tiene problemas a la mañana. Y entonces repetimos, diría, con más modernidad el mismo problema. Y los enfoques que hoy miran la heterogeneidad trabajan con este concepto de cómo lograr desarrollar lo singular de cada estudiante. Y eso implica hacer un trabajo de reconocimiento de la fortaleza que tiene cada estudiante. Cuando nosotros planteamos esto, sobre todo en aulas numerosas, los maestros nos dicen, bueno, es difícil encontrarle la fortaleza a algunos chicos, porque no es visible, porque tengo muchos alumnos, porque parecería que todo lo que hace lo hace mal. Y la respuesta que nosotros tenemos, ese es el desafío que tenemos, encontrar la fortaleza, porque cada alumno tiene un punto fuerte, cada alumno tiene un área que es más fuerte y que tenemos que usarla como punto de apoyo para abordar áreas más difíciles. Ahora, si la escuela sigue privilegiando al buen alumno en matemática y lengua, no tenemos ninguna posibilidad de que haya fortalezas en otras áreas, porque ustedes recuerden que, por ejemplo, cuando uno le va bien y, por ejemplo, le ponen un 10 en educación física, no tiene el mismo valor que tener un 10 en matemática o en lengua. Un 10 en arte, bueno, sí está bien, pero a ver cuándo en las importantes, ¿no? En la secundaria es muy clara, los profes te dicen, estas son materias de primera y estas son materias de segunda. Y si sos bueno en materias de primera, va todo bien. Ahora, uno diría, si yo soy bueno en arte, ¿por qué no apoyarse en mi fortaleza en arte para que yo sea mejor en matemática? Porque si van a insistir conmigo en matemática, seguramente no es la manera en que yo voy a poder salir, ¿no?, de ser la mala alumna en matemática. Entonces, fíjense, ¿de qué se trata? Y Mérier lo dice tan bonito, por eso traigo sus palabras. Necesitamos una escuela que aloje, en el sentido bien definido de la palabra, alojar a cada uno de nuestros estudiantes. Que no es una escuela que solamente los reciba. Necesito que los reciba, necesito que identifique su fortaleza, necesito que lo haga apoyar en esa fortaleza para abordar, porque por supuesto quiero que aprendan a leer y a escribir. No es que si no es bueno en lengua lo dejo y que siga bueno en arte. Tengo lo que nosotros llamamos aquí en este enfoque lo que es lo no negociable. Yo no le voy a decir a un alumno, bueno, si no querés aprender a leer y escribir no importa, vos querés cantar, ¿no? Tengo no negociables, llamados núcleos prioritarios en algunos diseños curriculares, con el nombre que fuera, pero la idea es esa. Entonces, mirado desde el docente adentro del aula, y esta es un poco la perspectiva que yo estoy trayendo, el docente adentro del aula, estoy pensando en diversificar actividades de enseñanza con dos criterios, el de simultaneidad y el de complementariedad. Ustedes en la escuela rural tienen esta maravillosa posibilidad de tener alumnos de distintas edades, pero hay distintos modos en que yo aprovecho o no esa oportunidad. Y tenemos ejemplos de divisiones, ¿no?, muy tajantes, donde una maestra trabaja esto con los chicos de primero y segundo, y esto con los de tercero y cuarto, y esto con los de quinto y sexto. Y tenemos otros abordajes que atraviesan a todos los alumnos, porque les doy un ejemplo. Si yo ofreciera un proyecto en mi escuela no rural sobre las cometas y las estrellas y las naves espaciales, ¿yo podría decir que eso es para una edad en particular? Y tenemos preciosos ejemplos donde al taller de estrellas y espacio y demás van chicos de primero a séptimo. Y uno diría, eso es un abordaje
de escuela rural adentro de la escuela no rural. Y al revés, tenemos proyectos exactamente contrarios, ¿no? Pero nosotros necesitamos esta idea. Algunas cosas son para todos. Ahora yo les voy a mostrar un par de ejemplos de cómo sucede esto en el aula. ¿Por qué nos interesa? Porque nos interesan modos de hacer circular los saberes distintos. A veces en parejas, a veces individual, a veces en pequeños grupos, a veces los chiquitos con los grandes, a veces solo los grandes. Nos interesa en esta idea de aula heterogénea diversificar los tipos de agrupamiento, todo lo posible, y cada vez probar distintos tipos de agrupamiento. A veces serán los de primero con los de primero, y a veces serán los de primero con los de sexto, y a veces será por temas, y a veces será por tipos de inteligencia. Si hay algo que aprendimos, y digo, lo tomo a Gardner, ustedes saben que Gardner escribió sobre inteligencias múltiples, él trae este concepto trabajando con chicos con muchos problemas neurológicos, o sea, ese es su punto de partida del estudio. Pero lo más interesante de él no es la clasificación o la tipología. ¿Vieron? No sé si ustedes lo escucharon hace poquito en alguna conversación, donde Gardner dice que si él hubiera sabido lo que hacen con sus inteligencias múltiples, nunca las hubiera publicado. Y le preguntan por qué, y él dice algo así como, lo voy a traducir a nuestras revistas, pero viene la revista Para Ti, donde le pregunta, ¿usted cuando se ducha canta? Si usted contesta sí, tiene inteligencia musical, ¿no? Si contesta no, no la tiene. Y Gardner dice, lejos estamos de definir la inteligencia musical por cantar en la ducha. Entonces él dice que quien quiere trabajar con la idea de inteligencias múltiples debería primero estudiar en profundidad las inteligencias múltiples, para después no hacer esto de, bueno, el test de la revista Para Ti acerca de cuál de los tipos de inteligencia tengo yo. Pero lo más interesante que él hace es darse cuenta que hay distintas maneras de ser inteligente, que el cociente intelectual no es más el que dice que alguien es inteligente o alguien no lo es, pero si la escuela sigue estimulando y valorando la inteligencia lógica matemática y la lingüística, seguimos de alguna manera sosteniendo la idea de cociente intelectual disfrazado de inteligencias múltiples, ¿se entiende? Entonces, cómo la escuela debe revertir e incorporar otros tipos de inteligencia como otros modos de aprender y no solamente valorizar la lingüística y la lógico-matemática, ¿no? Y la segunda cosa brillante que él dijo es que a ser inteligente se aprende. No es nací así, sino se aprende. Y la escuela es responsable de enseñar a los alumnos a ser inteligentes de diferentes maneras. Y eso todavía hoy cuesta muchísimo en términos de la enseñanza. ¿Quiénes sostienen estas ideas de heterogeneidad? Y como verán, puse algunos, hay muchos más, porque sería contradictorio un enfoque de heterogeneidad basado en un solo sujeto, pero también se los puse para que vean que tenemos movimientos que suceden en Europa, en Estados Unidos, Canadá y en Latinoamérica, con perspectivas ideológicas diferentes, y que todas ellas tienen un paraguas que es el constructivismo. Por eso está ahí Brunner, por eso está Vygotsky, por eso está Kohlberg con el tema de la autonomía moral. Como ustedes podrán ver ahí, no sé si alcanzan a ver, pero tenemos toda la línea europea con Perrenou, con Mériès, con Astolfi, con Pérez Gómez, que es la línea en realidad donde empezó el trabajo con la heterogeneidad en la década del 50, cuando llegaron a Francia particularmente inmigrantes de África y de Asia,
y las aulas de secundaria tenían 45 alumnos que hablaban idiomas diferentes, y no sé por qué dicen que los profesores estaban al borde de un ataque de nervios. No sé. Ahí empieza como este movimiento donde Perrenú fuertemente le escribe un libro que se llama, toda esa corriente en Europa se llama pedagogía diferenciada. Él escribe un libro que se llama pedagogía diferenciada. Después tenemos en Estados Unidos, es interesante, fíjense como la misma idea de diversidad va a un país con otros valores, con otros, absolutamente el polo opuesto, se llama instrucción diferenciada. ¿Y qué es lo que hacen autores como Tomlinson? Proponen un montón de recursos y cuando uno les pregunta por el contexto te contestan a mí no me importa, pero se les ocurren con esta idea de que hay que diversificar millones de recursos, ¿no? Y después tenemos Latinoamérica y tienen a Flavia Terilli, a Graciela Frigerio, a Gabriela Dicker, bueno, un montón de gente trabajando en una intención muy importante que es no solo hablar de esto en términos teóricos, porque siempre la pregunta es muy lindo, acuerdo, pero yo mañana voy al aula y tengo 35 niños y estoy yo sola, ¿cómo hago esto que la teoría la define tan linda, ¿no? Entonces el intento en Latinoamérica es cómo articulamos la teoría, los conceptos teóricos con el aula. Por eso yo les voy a mostrar algunos ejemplos de aula en un ratito. Compartimos, alguno de los que habló aquí dijo, todos pueden aprender. Sí, no quiero que le pase como a mi compañerito de banco, ¿no? Sostenemos fuertemente que todos pueden aprender. Ahora, no es solo voluntarista, que porque yo digo, viene la maga, ¿no? Y sucede. ¿Sobre qué pilares pensamos en este enfoque de la enseñanza? Sobre estos 7 que están ahí. La primera es la capacidad del alumno para elegir. La segunda idea de este enfoque es que la idea de trabajar con la diversidad tiene un objetivo que es lograr estudiantes autónomos. Autonomía significa libertad y responsabilidad. Autonomía no es hacer lo que quieras. Autonomía es libertad y responsabilidad. Y la pregunta es, ¿quién enseña autonomía? Nosotros cuando trabajamos con este tema más en modalidad taller, hacemos una propuesta donde armamos rincones y les ofrecemos a los maestros que elijan si quieren ir al rincón de música, al rincón de fotos, al rincón de textos teóricos, bueno. Y los maestros van y eligen. Y si queda un rincón vacío que nadie eligió, siempre, sistemáticamente, hay 2 o 3 que dicen, pobre, acá no hay nadie, y van a la mesa donde no hay nadie. Y la consigna es, vayan a donde quieran. Y ahí digo, estoy hablando de adultos, maestros en servicio, no de alumnos. Y siempre no, porque pobre, las profes, claro, trabajaron tanto para preparar los 4 espacios. Bueno, la idea es, yo ofrezco opciones y puede ser que alguna de mis opciones no la quiera nadie. Y tengo que luchar contra mi narcisismo y mi ego herido y aceptar que esa propuesta a mi grupo no le interesó y yo tendré que pensar si no la traigo nunca más o si la voy a traer con otras estrategias, porque me parece importante que si al grupo no le gusta cantar, ¿qué hago? ¿No van a cantar nunca? ¿O busco estrategias para que canten? Bueno, esto pasa con el tema de la autonomía. El tercer principio muy ligado a la autonomía es el desarrollo de habilidades metacognitivas, y eso es de lo que menos sucede en las escuelas en general, que es el alumno pensando sobre su propio proceso de aprendizaje como un modo de ser autónomo. ¿Cómo hago lo que hago? ¿Cómo pienso lo que pienso? Hacer lo que hoy se conoce como hacer visible el aprendizaje. El tema de los entornos educativos. No se aprende solo en el aula, se aprende afuera del aula, se aprende en la biblioteca del pueblo, se aprende en la plaza.
Y hay que pensar en cómo se administran los temas de seguridad, porque si no vamos a seguir encerrando a los chicos adentro de las cuatro paredes cuando afuera de la escuela tienen un mundo que obviamente aparece mucho más interesante que nuestras cuatro paredes. La idea de flexibilidad, y retomo el ejemplo que le daba de proyectos, la idea de flexibilidad es que yo traiga un problema que me interesaría discutir con ustedes, como puede ser el tema de los saberes emergentes, por ejemplo, la falta de agua, y ese problema, trabajarlo con ustedes de tal modo que sean ustedes quienes piensen cómo lo van a abordar, cuál va a ser el producto final que cómo van a demostrar que aprendieron sobre la escasez del agua, ¿no? Y eso implica un docente con mentalidad flexible, que la planificación no la tengo de la A a la Z. Tengo una propuesta, tengo una intencionalidad, pero no tengo cerrado el trayecto y el recorrido que vamos a hacer. ¿Qué queremos que puedan elegir nuestros estudiantes? Miren, les decía antes, tenemos básicamente dos ideas centrales en relación a la elección. Lo no negociable que no se elige. ¿Está bien? Igual les voy a mostrar cómo sí se puede, pero básicamente... Y el otro es el interés de los estudiantes. ¿Cómo hago para conjugar lo no negociable con el interés de los estudiantes? Ahora les voy a mostrar dos ejemplos. En este ejemplo llevo 3 cuentos diferentes y les pido a cada alumno que elija con qué cuento quiere trabajar. Pero les propongo a todos la misma actividad. Supónganse encontrarle un final distinto al cuento. ¿Dónde está lo no negociable? Ahí, en ese ejemplo. En la actividad. Quiero que todos escriban un final de cuento. ¿Dónde está el interés de los estudiantes? En que, y a mí me da lo mismo, en lugar de llevar un cuento, llevar 3 si lo que quiero es que escriban un final. Al revés, un cuento con 3 propuestas de actividades diferentes. ¿Qué es lo no negociable? El cuento, porque me interesa el tema, me interesa el género, la autora, lo que sea. Y tengo 3 actividades. ¿Quién quiere incluir un personaje nuevo interviniendo el cuento? ¿Quién quiere dibujar una escena a modo de cómic, de tira cómica del cuento? ¿Quién quiere dramatizar? Lo que ustedes quieran. Entonces, lo no negociable es el cuento y las opciones en función de los intereses de mis estudiantes. ¿Está bien? Dijimos favorecer el trabajo colaborativo. Enseñar a trabajar colaborativamente es una metodología que hay que enseñarla. Hay que decidir que en algún espacio, en algún grado, en algún tema, hay que enseñarla, por un lado. Y por otro lado, si hay algo que yo creo que la escuela puede hacer para formar un ciudadano democrático, es enseñarle a dialogar con el que piensa distinto, ¿no? Para tener un congreso después que puedan dialogar, con pensamientos distintos. Pero entonces la escuela es una maravillosa oportunidad. Junten a 4 alumnos que piensan distinto sobre la ecología y pídanles que construyan un texto colectivo donde aparezcan las diferencias y las semejanzas. Pongan a discutir, digo, en blanco y negro. Ahora, porque cuando uno les dice a los chicos divídanse en grupos, se juntan con los amigos. Siempre. Y es lógico. Ahora, nosotros podemos hacer eso a veces, otras veces, intervengamos y hagamos un ejercicio de aprender a trabajar con el que piensa distinto. Lo digo para con los alumnos y lo digo de los directores para con los docentes y lo digo de los supervisores con los directores y lo digo para los legisladores y lo digo para la familia. Bueno, uno diría, en algún momento parecería como el sentido común, pero no sucede. Y después queremos estudiantes colaborativos. Bueno, revisemos esta idea de aprendizaje colaborativo en nuestras escuelas. Les quería mostrar otro ejemplo
que tiene que ver por un lado con la rutina de pensamiento, pero por otro lado con la idea del uso de los espacios en el aula, sea cual fuera la posibilidad que... ¿no? Este es un ejemplo, este grupo había terminado un proyecto de electricidad y este maestro cada vez que terminan un proyecto o un tema hace este mismo ejercicio. Les da papelitos, post-it, ¿no? Y en la primera dice, le pide a cada alumno individualmente que escriba algo que aprendió en ese proyecto. En el segundo le da otro papelito, ven ahí el color celeste, y le pide que escriba una conexión que haya hecho de ese tema con cualquier otro tema, de su propia materia o de otra o de fuera de la escuela. Y el tercero dice, después que aprendiste todo lo que aprendiste sobre electricidad, ¿qué nueva pregunta tenés hoy para hacer? ¿Qué hace el maestro con esto? Saca todos los papelitos rosa de lo que aprendimos, arma grupos y le da al azar a cada grupo 4 o 5 papelitos y le pide que construyan un texto con las ideas de esos 5 papelitos que no son las propias. Lo mismo hace con las conexiones y con las nuevas preguntas también las reparte al azar y le pide a los grupos si alguien tendría alguna respuesta a alguna de esas preguntas. Esa rutina la repite muchas veces en el año, y es una manera de hacer visible el aprendizaje y de usar otros espacios, en este caso la pared, un pizarrón o lo que fuera. También le sumamos la tecnología, no podemos dejar afuera la tecnología y entonces hoy se habla este concepto de entornos personales de aprendizaje, donde se le pide a cada estudiante que haga visible qué herramientas usa por fuera de la escuela. Usa Internet, usa Google, usa WhatsApp, o sea, qué es lo que usa para enriquecer lo que sucede adentro del aula, para que no haya un divorcio entre lo que pasa dentro del aula y lo que pasa afuera. 2 ejemplos más chiquititos. Yo en un ratito ya termino porque me gustaría que vayamos a conversar, a preguntas. Joaquín enseña una unidad sobre contaminación ambiental y lo que les dice a los alumnos es: ustedes tienen que buscar el modo de demostrar que saben esta unidad, para lo cual él les ofrece 3 opciones: hacer un video, escribir una carta de lectores de divulgación explicando cómo cuidar el medio ambiente, presentar una ponencia a un congreso donde van a estar, supónganse, científicos o van a estar políticos definiendo políticas de medio ambiente. ¿Por qué hace esto? Porque esto responde a la pregunta: ¿quién soy yo como maestra para definir el modo en que cada uno de ustedes cree que puede demostrar lo que sabe? Si yo ahora les digo, terminó nuestro curso, demuestre cada uno lo que aprendió en el curso, ¿qué harían? Porque no voy a tomar prueba escrita, ¿Qué harían? Alguien puede explicarlo verbalmente. ¿Quién haría algo distinto? ¿Cómo? Una representación, un dibujo, una red conceptual. Y un ejemplo de aula. Y la pregunta sería, ¿por qué? Saquen una hoja y contesten todos 5 preguntas sobre esto. Porque eso tampoco es reconocer la diversidad. Ahora ustedes me dirán, pero yo quiero que todos escriban, ok, le digo, consigna 1, todos van a escribir X. La segunda, elijan cómo demostrar lo que saben. ¿Qué mejor que ustedes para decir, la mejor manera en que yo te puedo explicar esto es así? Bueno, eso formaría parte del ejemplo de Joaquín. Y el segundo de Ramiro, que ya les conté, él tiene un grupo de alumnos trabajando sobre algo, tiene un grupo en la biblioteca, otro grupo está entrevistando a alguien y otro grupo está mirando un video en el aula. Y no murió en el intento. ¿Está bien?
¿Esto es posible? ¿La primera vez es caótica? Sí. La segunda es caótica, la tercera es caótica, hasta que se forma en un hábito de trabajo. Por supuesto, digo, en la escuela rural ustedes los tienen a todos juntos, pero el problema es la cabeza con lo que lo planeo, no es si están juntos o están separados, o si tengo más espacio o menos espacio. Solamente para que vean un ejemplo, una profesora de literatura había enseñado, estaba trabajando con el extraño Dr. Jekyll y la película El hombre lobo en literatura, y entonces les ofrece a los alumnos, ustedes verán ahí el número 1, el número 2 y el número 3. ¿Qué quiere decir? No les dice hagan lo que quieran. Les dice, este es el menú del restaurante, elija para comer algo de acá. ¿Por qué? Porque la hoja en blanco a muchos alumnos dice, a mí no se me ocurre, ¿ok? Entonces, yo empiezo por oferta. Hay 3 propuestas, 2 propuestas, 4 propuestas. Si viene un alumno y me dice, a mí no me gusta ninguna de estas 3, pero se me ocurre esto, y yo considero que es valioso, la incorporo. Pero no es que se tiende, no es hagan lo que quieran, el que quiere hace, no, es obligatorio optar, ¿se entiende? Y entonces, ahí tienen, yo igual después voy a mandar el PowerPoint para que puedan ustedes leer bien los ejemplos. Acá tienen otro ejemplo, un tatetí, de los juegos tradicionales, todos los que quieran. Le doy a los alumnos 4 opciones que son las 4 rayas rojas, horizontal, vertical y 2 diagonales. Como verán acá, los 4 pasan por el número 5, porque el número 5 lo considero no negociable. ¿Está bien? ¿Por qué un alumno elige una línea u otra? Y a mí me gusta más dibujar, a mí me gusta más pintar, a mí me gusta más bla, bla, bla. Y entonces puedo diseñar... ¿Cómo? Sí, ¿se entendió? ¿Qué puedo diversificar? Puedo diversificar contenidos. Quiero que todos aprendan el sentido del cruce de los Andes, y eso es no negociable. Pero después, ¿quién quiere investigar a qué deportes, si había deportes en la época de San Martín? ¿Quién quiere investigar sobre qué comían en la época de San Martín? ¿Quién quiere investigar si existía el concepto de fin de semana? Si se cruzó con el caballo blanco. Muy bien. Entonces, puedo diversificar contenidos, puedo diversificar las tareas, diseñar algo, hacer una dramatización, puedo diferenciar procesos, el modo en que voy a resolver esta tarea. Puedo diversificar recursos. Se puede trabajar con enciclopedias, con internet, con entrevistas a personas, con distintas fuentes. Puedo diversificar productos finales. ¿Quién quiere terminar con una maqueta? ¿Quién quiere terminar con un reportaje? ¿Quién quiere terminar con una muestra? Puedo diversificar criterios de agrupamiento. ¿De dónde extraigo las propuestas? Obviamente una parte de los diseños curriculares, una parte de niveles de comprensión, o sea, a qué nivel de profundidad quiero llegar con la enseñanza de esto, modos de aprender, hay chicos más visuales, hay chicos más auditivos, hay chicos que no pueden estar sentados mucho tiempo y necesitan todo el tiempo estar en actividad, los intereses de los estudiantes y obviamente los contextos. Todo esto es para una idea de qué enseñar hoy, que tiene que ver con enseñar menos y más profundo. Y esta es una discusión alrededor del mundo, que menos es más. Nosotros tenemos diseños curriculares de una longitud inabarcable, salvo que yo hable rapidito en todas mis clases con modalidad como esta, expositiva. Y ustedes me dirán,
¿y qué aprenden los chicos? Y yo les voy a contestar, yo lo di. Yo lo di. No queremos más eso. Queremos chicos que puedan entender el porqué y el para qué, el sentido de lo que aprenden, que puedan no repetir la definición de contaminación ambiental, sino que puedan salir acá y decirme si el arroyo que está ahí está contaminado o no, y lo puedan fundamentar científicamente. Pero no quiero más que me repitan de memoria la definición de contaminación ambiental, que la googleen. Pero si solamente aprenden eso, van a ir al arroyo y van a repetir la definición de contaminación. Y no van a tener la menor idea si está contaminado o no está contaminado. Totalmente. 3 máximas que decimos en el enfoque. No siempre, no estamos haciendo esto todo el tiempo. En algún momento yo doy una clase expositiva, por supuesto. No todo. El cruce de los Andes me interesa el sentido, no si el caballo, de qué color era el caballo de San Martín. Y no a todos. Algunos harán del Tatetí esta línea y otros harán esta y otros harán esta otra. Solo para terminar, mostrarles, esta es una red conceptual donde están todos los conceptos que estuvimos de alguna manera mostrando para que vean, y está la idea de puertas de entrada. Entrar a trabajar con la diversidad desde esta perspectiva implica que se puede entrar por cualquier puerta de entrada, porque sería contradictorio volver a la escuela a decir a partir de mañana todos los maestros van primero para acá, después para allá, después para acá, porque también los maestros somos diversos, como decía antes, y también los directores somos diversos. Entonces, ¿qué herramienta es esta para los maestros y para los directores? Con esta herramienta puedo mapear mi escuela con relación a la heterogeneidad. ¿Por qué? Le puedo pedir a cada maestro que marque en verde la puerta que cree que ya está haciendo con sus alumnos. En rojo la puerta que nunca abrió, supónganse criterios de agrupamiento. Y en amarillo la puerta que abrió y que todo. Si yo junto todos esos mapitas, digo sin hacer ningún diagnóstico estrambótico, tengo un diagnóstico de mi escuela que me dice que estamos muy bien en relación al enfoque de aulas heterogéneas, supóngase con los criterios de agrupamiento, pero no abrimos nunca nada vinculado a las inteligencias. Y eso me daría pie a pensar mi próxima capacitación, mi próximo trabajo con los estudiantes.